Espero que tengan buen día, que se encuentren muy bien, que Dios les bendiga. Vamos a continuar compartiendo la palabra de Dios para seguir conociéndolo un día, una semana más. Yo les invito a continuar leyendo la palabra, a buscar en diferentes versículos o capítulos cómo es Dios, que a final de cuentas es lo que debemos hacer, que Dios nos vaya enseñando, pero nosotros también debemos de ir buscándolo, y eso es muy importante. Vamos a orar para continuar y pedirle a Dios que nos dé esa comprensión de cómo son las cosas. Gracias, amado Padre, por un día y una semana más aquí conectados, porque nos has permitido conocerte siempre. Muchas gracias por todo lo que nos brindas en su debido momento, por las vidas de nuestros seres queridos y amados. Muchas gracias por todas esas personas que nos ayudan a aprender, aunque no sea de la mejor manera. Gracias porque nada nos falta. Te pido que si hemos pecado contra alguien o contra ti, perdónanos, enséñanos de qué manera, porque muchas veces pecamos sin darnos cuenta. Revela todos nuestros pecados ocultos y ayúdanos para conocer estas situaciones, de qué manera directa o indirectamente hemos pecado contra alguien. Te pido que nos ayudes a comprender, a entender cómo hacer las cosas bien. Ayúdanos en todo y te pido que nos enseñes cómo hacer también ese servicio a ti. Ayúdanos a servirte en todo y danos esa conciencia para hacer las cosas adecuadamente. Te pido por mis hermanos, por los que predican en lugares difíciles, por todos, protégelos, ayúdalos y enséñales a los que no creen que allí estás, si tú quieres, que te busquen y permíteles encontrarte, que con esta palabra estemos predicando lo correcto, lo haga de la mejor manera y que la respaldemos con el ejemplo, que seamos hacedores y no oidores olvidadizos, y esto nos lleve a amarte más en todo sentido, sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos para conocerte de la mejor manera. Enséñanos a servirte como debe ser y amar y soportarnos en amor. Y ayúdanos para ser tus hijos correctamente, para que vayamos contigo y que al final de los tiempos estemos a tu lado, sentados a la mesa, ser adoradores en espíritu y en verdad. Y te pido que nos guíes a tanto niños como adultos, a todos los niños adultos que conozcamos, que dejemos nuestros propios caminos y tomemos nuestra cruz y te sigamos, y que esta palabra ayude para ello, que esta palabra pueda guiar a muchos a ti. Y también te pido que me des el entendimiento para predicar correctamente, y el entendimiento y la sabiduría a quienes nos escuchan para conocerlo, para aplicarlo y para seguirte buscando. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Vamos al Salmo capítulo 20, y en esta oración David está pidiendo la victoria a Dios. Salmo capítulo 20 dice así: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. No estamos hablando del nombre como si fuera una palabra mágica. Muchas personas, y en la experiencia que he tenido, sobre todo en esta semana, al encontrarme con algunos conocidos que se congregan en algunas denominaciones, usan mucho las palabras, señalando que si mencionas algo repetidamente, se va a cumplir, como si nuestras palabras tuvieran poder. Y prácticamente eso les enseñan en ese tipo de congregaciones. Pero ¿por qué no usar ese poder supuesto para bien? O sea, cuando hablamos de algo malo, según esta creencia, lo atraemos. Pero si hablamos de algo bueno, no pasa nada. Entonces, pues obviamente aquí dice la palabra de Dios, pues que Dios es el que tiene el poder, es todopoderoso. Nosotros, por más que estemos mencionando algo, no se va a cumplir. Hay que quitarnos esa creencia de las palabras mágicas, de que cuando mencionemos algo va a ocurrir. No tenemos poder en nuestras palabras. A lo mejor podemos dar una palabra, la palabra de Dios, esa palabra viene con poder, o podemos atarnos a través de nuestra palabra. Si nos piden algo y decimos que sí, y después nos arrepentimos, pues ya habíamos dicho que sí. Y hay veces en las que pues no se puede uno arrepentir, porque, no sé, a lo mejor en un juicio das un testimonio y ese testimonio después ya no puede ser revocado, porque en primera se registraría todo por escrito o grabado, o el jurado lo tomaría como nota, y en segunda porque daría por hecho que tú cambias tus versiones, que primero estás diciendo una cosa y luego vas por otra. Entonces no hay que pensar de esta manera. Palabras mágicas no existen. Podemos hablar de muerte, destrucción, de peste, pero si Dios no quiere que pase, no va a pasar. O sea, y si pasa es porque Dios quiere, no porque lo estuvimos mencionando. Esa es una creencia y hay que imaginarla de esta manera. Dios sabe cuándo pasan las cosas. Dios causa las cosas o permite que se causen esas cosas. Sería muy tonto creer, no sé, de la siguiente manera: ay, es que Dios esté pensando, diciendo de esta manera, es que este humano está pensando que le va a doler el estómago, voy a mandarle un dolor de estómago para que sea congruente con lo que está pensando. No, o sea, es como si quisiéramos controlar a Dios con nuestras palabras. O sea, voy a mencionar mucho esto para que Dios me lo dé. Dios hace lo que Él quiere cuando quiere. No por más que lo mencionemos va a pasar. Si vamos a decir, hoy voy a morir, y Dios no quiere que mueras, no va a pasar eso. Entonces hay que tener muy en cuenta, las palabras mágicas no existen. Y de ahí partimos para lo siguiente. Dice: el nombre del Dios de Jacob te defienda. Y hay gente que lo menciona mucho con tal pues de obtener respuesta a las oraciones. Pero ¿realmente es eso? Dios está con el que le obedece. Entonces eso quiere decir que para que una oración sea correspondida,
primero debe de estar en la voluntad de Dios. Y en segunda, tienes que estar obedeciendo a Dios. Si no obedeces a Dios, ni pidas nada. Eso es algo, pues es algo que debes de tomar en cuenta. Y a lo mejor, si no estás obedeciendo a Dios, puedes pedir únicamente, pues que te enseñe a obedecerlo, para que ya después vayas con lo demás. Pero si no, estás viviendo en alcoholismo, en drogadicción, estás viviendo en algún tipo de delito, pero estás entrando en la conciencia de que vas a tener un juicio eterno, o estás entrando en la conciencia de que quieres estar bien con Dios, o todo se junta, y entonces empiezas a pedirle a Dios que te enseñe, que te deje, bueno, que te meta a otro camino diferente al que estás llevando, que te perdone. Esas oraciones para arrepentirse también. Pero si no, ¿de qué manera? Dice, entonces, en nombre de Dios de Jacob te defienda, pero se refiere a Dios mismo, no a que tenemos que estar conjurando su nombre para tener defensa o bienestar o respuesta ante nuestras oraciones. Que envíe ayuda desde donde se encuentra. Dios se encuentra en todas partes, pero es una figura, ¿cómo se podría decir? Darle una ubicación retórica, por así decirlo, es como decir que Dios está en el cielo, desde allá. Pero en realidad hay que saber que Dios está en todas partes, ya lo sabemos. Que se acuerde de todo lo bueno, también está diciendo esta parte de la palabra, de todo lo bueno que has hecho, y no por las cosas buenas, ahí viene otra diferente, no por más cosas buenas que hagas, Dios va a responder con eso. Más bien, como hemos repetido algunas ocasiones, la fe te hace dirigirte con buenas obras. No las buenas obras te van a llevar al cielo, ya lo habíamos dicho. Al contrario, porque estás en el camino hacia Dios, a esa eternidad en el bien, estás dejando ese testimonio con tus buenas obras, no al revés. Las buenas obras no te llevan al cielo y hay que quedar muy claros con eso. 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Hay que recordar el deseo de tu corazón. Y como lo acabo de decir ahorita en la oración inicial, y lo he mencionado varias veces, lo que quieres y lo que en realidad te hace bien puede que no sea lo mismo. Repito, tú quieres un vehículo más rápido, pero Dios, si te conoce y sabe que puedes tener un accidente en ese vehículo, pues obviamente no te lo va a otorgar. Y si Dios dice que no, es no. No es de que voy a hacerlo de diferentes maneras a ver si una de esas Dios se descuida. No, para nada. Si Dios dice que no, nunca va a pasar algo así de sencillo. Pero ya después de que tenemos esa obediencia, que estamos haciendo lo correcto conforme a la palabra, ahora primero agradeciendo obviamente, podemos manifestarle a Dios esas necesidades. Él ya sabe que las tiene cada persona, sabe la necesidad de todos, pero Él también está estableciendo de una manera una comunicación.
Es decir, nosotros oramos para comunicarnos con Dios, para expresar lo que está en nuestro corazón y que Él sabe que tenemos, pero aquí muy importante el tiempo. Le damos tiempo a Dios para manifestar esas necesidades, o simplemente decimos que Él ya sabe lo que nos ocurre y que si quiere cumplirlo, que lo cumpla, lo que nos ayudaría. Son dos mentalidades muy distintas, pero cuando tienes obediencia es por ende voluntad. Si es la voluntad de Dios, es mejor dirigirse a Él para manifestar esas necesidades. Por cierto, en el versículo anterior, cuando dice que haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, tiene varios tipos de interpretaciones. En ese tiempo hay que recordar que se ofrendaban diferentes tipos de animales dependiendo de la intención, de los pecados, etc. Y muchas de esas veces era pues una cuestión de algo malo que se hizo, se llevaba la ofrenda con el sacerdote y él, de acuerdo a la palabra que le fue dada a Moisés, hacía y procedía de diferentes maneras, de acuerdo, como dije, con lo que se necesitaba. Pero cuando se refiere a un sacrificio ahora, ¿qué estamos haciendo por Dios? ¿Qué sacrificio estamos haciendo por Él? Porque podemos decir somos hijos de Dios y hacer cosas de hijos del diablo. Pero, ¿qué sacrificio estamos haciendo? ¿Qué diferencia o qué plus se encuentra en ese actuar nuestro? ¿Estamos dándole el tiempo suficiente? ¿Estamos orando lo suficiente? ¿Estamos ayunando lo suficiente? Hay que recordar que el ayuno es para comprender la voluntad de Dios, no como las palabras mágicas, no es para que a Dios lo convenzamos y que nos conceda algo, no, o para que nosotros tengamos nuestro propio poder para mover las cosas, tampoco. El ayuno, en la carencia, en esa falta de algún recurso, de alguna situación, estamos aprendiendo por qué nos va como nos va, qué es lo que podemos realizar. Es un tiempo para Dios completo, no solo es dejar de comer y ya, o dejar de tomar agua, no sé. No solo es eso, es muchas cosas. El ayuno es para comprender esa voluntad, pero tenemos que estar orando, tenemos que estar leyendo la palabra, tenemos que estar dedicándonos a Dios. Y dice Cristo, cuando ayunéis, no dice si ayunáis, o sea, está diciendo que debe de haber momentos de ayuno. Pero repito, para que quede claro, no son momentos que nos hagan cambiar la realidad. Nuestro ayuno no tiene por qué modificar las cosas. A lo mejor Dios nos brinda entendimiento para hacer las cosas diferentes, eso sí, pero que cambie como si fuera algo mágico, eso no. Este tipo de sacrificios puede ser un ejemplo de lo que está hablando en el holocausto. 5. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. De verdad nos alegramos de Dios, de sus palabras, de lo que Él tiene preparado, de lo que Él realiza. O en realidad estamos quejándonos todo el tiempo. Nos quejamos de que es un nuevo día. Nos quejamos de las personas que están a nuestro alrededor. Nos quejamos de nuestro trabajo. Nos quejamos de que no hay algo mejor para comer. O de que hubiéramos preferido otra cosa. Nos quejamos de que no hay recursos. ¿De qué nos estamos quejando? ¿O nos estamos alegrando?
nos alegramos por todo esto que acabo de decir, por un nuevo día, por comida, por trabajo. Lamentablemente, y en el contexto donde me desarrollo, hay mucha gente que odia su trabajo. Mucha gente que detesta su trabajo, y hay varios de ellos que no tuvieron un sacrificio realmente por obtenerlo. Quizás sea eso la diferencia entre valorar o no valorar, no sé. Pero, pues qué mejor sería obtener un trabajo sin tanto esfuerzo y valorarlo como debe ser. O sea, estaría en todas esas situaciones. Y hay gente que sí, o sea, dentro del mismo contexto que me desempeño, gente que a lo mejor obtuvo su trabajo de una manera sencilla, pero se ve que lo hace con amor, con pasión, ese esfuerzo de dejar huella, por ejemplo, trascendencia. Y hay gente que sí le costó mucho trabajo obtenerlo, y de igual manera que lo valora, que no lo valora. Bueno, pero es más fácil en esa situación valorar las cosas también. ¿Qué tanto nos alegramos? ¿Qué tanto estamos agradecidos de lo que tenemos? Porque hay gente que no lo tiene. Hay que recordarlo siempre. ¿Por qué agradecer por este nuevo día? Porque nosotros tenemos la bendición de un nuevo día. Pero ¿estamos agradeciendo realmente? ¿O lo primero que hacemos es despertar y escribir en el Facebook algo? O ver nuestros mensajes de WhatsApp, no sé. ¿Es lo primero que hacemos? Si es lo primero que hacemos, hay que modificar. Número 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Salvación. Necesitamos conocer de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hay que recordarlo siempre. Sin Cristo no hay salvación. Cristo es Dios, así como el Padre y el Espíritu Santo, pero por Cristo es quien nos vincula, quien nos une al Padre. Aquí hay un testimonio que me gusta escuchar de un judío. Bueno, nosotros sabemos que honran al Padre, pero no creen en el Hijo. Y entonces empezó a conocer de alguna manera a Cristo y todo lo que señalaba y todo lo que decía, y se congregó en un lugar donde predicaban de Cristo, y dice que todo cambió, que hubo un extra, algo más se añadió, como que le dio vida a su corazón, porque lo que estaba siguiendo era distinto y diferente de lo que debía ser. Este testimonio es pues muy bueno escuchar, porque sabes que Cristo es el camino correcto, es el único camino. Entonces, si hablamos de salvación, tenemos que ir con Cristo. Y no me refiero a decir yo soy de Cristo, nada más de palabra, porque hay mucha gente que dice que es de Cristo, repito, pero hace cosas del diablo. Se trata de obedecer, se trata de enterarse de todo lo que dijo Cristo en su palabra, y de toda la palabra de Dios vincularla con Cristo, porque Él es el centro. Dios es el protagonista de la palabra, no nosotros. 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tenemos memoria. Y esto lo habíamos visto anteriormente. Gente que confía en sus riquezas, en
su armamento, en su inteligencia, en su fuerza, en muchas cosas, pero en Dios nunca confía. Hay que recordar que la palabra de Dios guía hasta el menos habilidoso, hasta el menos inteligente. Y eso le puede colocar en una situación mejor que una persona muy inteligente, imagínense. Hay que recordar esto entonces. La palabra de Dios guía. Y si Él quiere puede colocar en una situación mejor a una persona inteligente y a una que no es tan inteligente como las otras. No hay que confiar en lo material, hay que confiar en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a saber un ejemplo? Si confiamos en la palabra de Dios, en el caso de los temblores, si nos ponemos muy mal, bueno, en estos contextos de lugares donde no suelen ser tan fuertes los temblores, y sabiendo esto nos ponemos muy mal, obviamente no estamos confiando en Dios, o no de la manera que debe ser. Hay que recordar que la palabra dice que pase lo que pase, quien esté con Dios va a encontrarse bien. Y a lo mejor puede ser bien en dos formas: bien que sobreviva con un temblor, o bien que si algo le pasa y acaba con su vida, va a estar con Dios al final. De alguna de las dos formas se va a estar bien. Y obviamente hay que tomar esto como si fuera, hay que darle valor a la vida, sí, pero no hay que darle prioridad a nuestra vida sobre Dios. Eso sí. 8. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Y como testimonio yo lo he pasado. Tienes caídas, pero te levantas nuevamente. Hay veces que no sientes ya el mal que te hizo caer, pero ahí estás. 9. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. O sea, que el día que oremos, y esperemos que sea diario, no solo sea un día, que nos oiga Dios. Y sí, Dios oye todo, Dios sabe todo. Pero si Él quiere, bueno, que Él quiera atender esas peticiones ya es distinto. Hay que orar siempre, y con eso nos quedamos. Esta oración es una oración de David, donde señala que lo más importante es Dios y no las cosas materiales. Y hay que orar siempre de la mejor manera. Si se ora a lo mejor por algo material, que no sea por la cosa o el objeto en sí, que sea para poder bendecir a otros a lo mejor, etcétera. Y bueno, pues vamos a orar para culminar este momento y para que Dios nos dé esa bendición que nos brinda diariamente, cada semana, etcétera. Muchas gracias, Dios, por este momento que nos has permitido saber de ti, conocer tu palabra, qué es lo que determinas, qué es lo que decides y de qué manera tú trabajas en toda tu creación, en todo lo que hay. Muchas gracias. Te pido que nos ayudes a ser hacedores de esta palabra, que nos ayudes a no confiar en las riquezas, en las cosas materiales, pero que sí nos enseñes a administrarlas correctamente y que no nos falte nada. Alimento, lo que tengamos para beber, para vestir, vivienda, que nada nos falte, que
bendiga, si tú quieres, esos proyectos de mejoría, porque tú no estás en contra de eso, pero sí es malo idolatrar esa mejoría, idolatrar ese ascenso, esos puestos. Idolatrar es malo. Enséñanos a llevar ese punto medio sin caer en la idolatría, pero tampoco en el conformismo. Enséñanos a que todo lo que has puesto en nuestras manos sea para bendecirte y para darte gloria. Bendice cada acción y pensamiento, cada palabra, cada sentimiento y emoción que tengamos. Y todo sueño y anhelo sea para ti, para darte gloria y honra. Que te demos siempre alabanza y adoración también. Enséñanos a honrar a nuestros padres, a nuestras autoridades, a dar orgullo, pero que las autoridades dirijan correctamente. Y los que somos autoridad, ayúdenos para guiar con sabiduría y para tomar las mejores decisiones. Danos sabiduría a todos, en todo sentido. Y enséñanos a orar por nuestras autoridades sin criticar, sin juzgar. Te pido salud física y mental, también espiritual, para todas las personas que nos escuchan, para nuestros seres queridos. Sana a todas las personas que tienen algún malestar, alguna enfermedad, algún padecimiento o situación. A los que se han accidentado, sánalos también. Y líbranos de todo tipo de accidentes o descuidos, distracciones, de toda conspiración en nuestra contra, planes que nos quieran causar daño, de todas esas personas que buscan nuestro mal. Cámbialas para que nos ayudemos todos, de todo lo que cause desastres naturales, animales, etcétera, de todo tipo de daño que por la naturaleza podríamos recibir. Enséñanos a cuidar de esos recursos que cada vez van escaseando más. Y enséñanos a mantener esa estrecha relación contigo en nuestra oración, a leer tu palabra, a predicar, a continuar sirviéndote de la manera correcta y orar sin cesar, muy importante. Enséñanos a darte siempre gloria y honra y a ser adoradores en espíritu y en verdad. Cuídanos a donde vayamos para que regresemos con bien a casa, de ida y de regreso sea un buen camino. Y cuida a todos los niños para que su infancia no sea contaminada ni corrompida. Consigue o guía a tus hijos para que les prediquen, y si no, que sus padres les instruyan, pero que sea de esa manera. Enséñanos a hacer lo correcto siempre. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde. Si Él quiere, seguimos compartiendo su palabra la próxima.